para presentar a nuestro siguiente invitado, a un gran amigo de Sin Censura, que es el licenciado César Gutiérrez Priego, déjeme comentarle esta nota que es durísima. Detuvieron finalmente a Billy Álvarez, este señor, este sujeto, expresidente de la cooperativa Cruz Azul. Al parecer, bueno, pues se trató de una treta, así es lo que dicen, ¿no?, los medios de comunicación, que se trató de una treta para que pudiera salir de su casa, le dieran el citatorio y pudiera ser detenido. Vamos a ver estas imágenes que, mire, son históricas, son históricas. La detención del expresidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas. Buenas tardes, Guillermo. Guillermo Álvarez Cuevas. Vamos a cumplir una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, entre otros, ¿sí? Girado por un juzgado del distrito especializado en el sistema penal acusatorio. ¿Sí? Se le va a dar una copia, se le entrega una copia. Es una copia, le va a hacer su lectura de derechos. Es con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí viene la causa penal. ¿Ok? Esto se lo va a dar a su abogado. Lo vamos a trasladar ahorita. Le vamos a leer sus derechos. Perfecto. Okay. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, por lo que se le informa. Tiene derecho a guardar silencio o, si es su deseo declarar, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será asignado un defensor público. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee los derechos de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual le será proporcionado por el Estado. ¿Necesita un intérprete o traductor? ¿Entiende el español? Okay. ¿Comprendió sus derechos? Sí. Perfecto. Le voy a poner en los candados, por protocolo nada más. Señor, Y mire, esto se da a partir de una orden de aprehensión en contra de precisamente Billy Álvarez como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Recordará usted que se declaró como prófugo de la justicia a Billy Álvarez en 2020, según reporta el periódico La Jornada, cuando se descubrieron transferencias y operaciones ilícitas con recursos presuntamente desviados de la sociedad cooperativa Cruz Azul y pues tras haber estado 3 años escondido, según reporta La Jornada, en 2022 habría difundido el expresidente del equipo de fútbol soccer de Primera División Cruz Azul un video en redes sociales en donde lamentó que no se haya dado a conocer su versión de los hechos, las imputaciones y etcétera. Y bueno, basándose en una serie de denuncias formuladas por cooperativistas e información de la Unidad de Inteligencia Financiera, se consiguen estas órdenes de aprehensión y se acusa a este sujeto de incurrir en un fraude por, escuche usted esto, 2,257 millones de pesos. Para hablar de esto y mucho más, me da mucho gusto saludar a mi amigo, el abogado, especialista en Derecho Penal, en Derecho Militar y Seguridad Nacional, al queridísimo César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, querido César? Bienvenido Sin Censura, te mando un abrazo. Muy bien, Toño, un placer estar con ustedes como siempre y un abrazo de vuelta. Un abrazo también. Pues, ¿cómo ves la detención de un señor muy, muy controvertido, el expresidente de tu equipo, por cierto, ¿no? El equipo que... Es correcto, soy Cruz Azulino de corazón. Aunque ganen y aunque sean campeones, le voy al Cruz Azul, eso es lo de menos. Háblanos, por favor, de la detención, del caso. Tú sabes mucho sobre esto, por favor, háblanos de esto. Mira, conozco más o menos los antecedentes porque en algún momento fui asesor jurídico de algunos cooperativistas.
Esta situación viene desde hace muchos años. Hay que dar un pequeño antecedente. Hay que recordar que la cooperativa Cruz Azul era una empresa extranjera que fue expropiada por el gobierno de México y que años después un grupo de trabajadores se juntan, buscan al presidente de la República y solicitan su apoyo para crear una cooperativa y utilizar las instalaciones de una cementera que era de origen inglés, para trabajarla y que los trabajadores como cooperativistas, lo que significa que todos son socios y dueños del negocio, formaran parte. Estamos hablando de los tiempos del padre de Guillermo Álvarez, el don Guillermo Álvarez Macías. Y empiezan a tener un gran desarrollo y se convierten en una de las cementeras más grandes y más importantes del país. Y obviamente incluso Cruz Azul ha sido tema de estudio a nivel mundial por el hecho de que una cooperativa es tal vez la segunda cooperativa en el mundo que mayores ingresos genera y que además es un modelo de negocios que ha sido digno de estudio por el hecho del éxito que ha tenido la cementera de Cruz Azul. La situación viene cuando el padre de Guillermo Álvarez deja la dirección general de la cooperativa, ¿no? Y entra Guillermo Álvarez hijo, y ahí se da un rompimiento incluso al interior de la familia, porque don Guillermo Álvarez Macías tuvo 3 hijos. El más grande es Alfredo, posteriormente Guillermo, y su hija es la más pequeña. Y Billy Álvarez brinca, por así decirlo, a su hermano Alfredo, y desde ahí empiezan a darse ciertos sucesos complicados y de rompimiento al interior de la cooperativa. Sí, siguió trabajando, pero llegó un momento en que los cooperativistas sentían que no estaban siendo tomados en cuenta porque los Álvarez, y en específico Billy Álvarez, se manejaban como si ellos fueran los dueños de la cooperativa, cuando Cruz Azul pues es obviamente de los cooperativistas, los trabajadores de la empresa son los dueños de Cruz Azul. Derivado de todas estas inconformidades, hubo algunos grupos disidentes y en las auditorías internas que se fueron dando, se dieron cuenta que había un manejo indiscriminado de los recursos de la cooperativa y que no se rendían cuentas. La realidad es que en los últimos años, la problemática que hubo incluso por esta lucha de poder entre los hermanos, entre Guillermo y Alfredo, recordemos que Alfredo en algún momento quiso tomar control del equipo de fútbol y posteriormente era el subdirector o vicepresidente, ¿no? Ya sea del equipo de fútbol o de la cooperativa, porque se manejan por cuadras separadas. Cruz Azul, el equipo de fútbol, es uno de los activos como representación deportiva de la cooperativa Cruz Azul. La cooperativa Cruz Azul está valuada en, por lo menos hace 2 o 3 años, en cerca de 7,000 millones de euros. Es uno de los negocios nacionales que tienen impacto a nivel internacional y que, por supuesto, pues es muy conocido también por el equipo de fútbol. Pero este modelo de negocios de una cooperativa en donde los trabajadores son socios y dueños de la cementera, pues obviamente pues es un ejemplo nacional e internacional. ¿Qué es lo que pasó exactamente en el caso de Guillermo Álvarez? Hace algunos años, derivado de ese rompimiento que hubo con el hermano y de estos grupos disidentes de los cooperativistas, se inician diferentes denuncias por malos manejos y de repente se dan cuenta que existe realmente un esquema en donde los Álvarez, en coordinación con otros altos directivos, en este caso también con su cuñado Víctor Garcés, pues resulta que estaban desfalcando a lo que es la cooperativa Cruz Azul por medio de simulaciones, ¿no? De compra de servicios, de compra de activos, por medio de empresas factureras, mismas que sacaban el dinero de la cooperativa, la mandaban a paraísos fiscales y posteriormente eran enviados a fondos en los Estados Unidos y regresados a México con el blanqueamiento de este dinero y que ya eran entregados, ¿no? De forma personal o a los Álvarez o a terceros que utilizaban los Álvarez para poderse hacer de estos recursos. Dentro de todas estas investigaciones, que como bien lo mencionas tú, esto tiene más de 10 años, pero que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe información por parte del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, en donde existía ciertos fondos de inversión en los Estados Unidos, en donde grupos criminales metían su dinero para blanquearlo y este dinero
obviamente se mezclaba con las operaciones ilícitas que realizaban algunos grupos empresariales como los Álvarez, pues fue que inicia en un principio un aseguramiento de cuentas y de recursos por estos hechos. La Fiscalía General de la República, antes PGR, y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, antes Procuraduría, obviamente pues inician diversas carpetas de investigación por las denuncias que se presentan y pueden corroborar el hecho de que se estuvieron utilizando algunas empresas ficticias, factureras, para estar desfalcando a la cooperativa. Y el equipo de fútbol obviamente pues tuvo también un peso ahí, siendo uno de los activos de la cooperativa. Cuando toda esta situación se da, hay otro antecedente por ahí que me parece que es importante, en este pleito que se da entre los hermanos, entre Guillermo y Alfredo. Recordemos, ¿no?, a las personas que les gusta, y te digo que conozco bien el tema, no solo porque sea mi equipo, sino porque fui asesor en algún momento de algunos cooperativistas. Alfredo presenta denuncias y hace una denuncia no solo ante la Fiscalía, en aquel entonces Procuraduría, y públicamente, de que había sido víctima de un atentado por disparos de arma de fuego en su domicilio. Se inicia una carpeta de investigación. Posteriormente, dentro de estas investigaciones, quieren detener a Alfredo, y Alfredo se termina convirtiendo en testigo colaborador de la Procuraduría. Y él explica un poco más cómo se daba todo este esquema. Hay algunas personas que confunden, ¿no?, de cuál es la duda de la corrupción que se da dentro del fútbol mexicano y la corrupción que se da dentro de la cooperativa. Aquí realmente esto tiene que ver con la cooperativa, que utilizaron en algún momento al equipo de fútbol para desviar activos, ¿no? Pero hay un sinnúmero de situaciones que están corroboradas y que por lo mismo, pues obviamente un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, otorgó desde hace poco más de 4 años una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, a quien conocemos como Billy Álvarez, por delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo que llama la atención en el video que muestras, que yo subí a redes sociales, mi querido Toño, es el hecho de que Guillermo Álvarez, Billy Álvarez, estaba muy quitado de la pena cuando supuestamente tenía hasta una ficha roja de búsqueda internacional por la Interpol, porque a él, y eso lo sé de primera mano, por gente cercana, le habían los abogados que él había contratado en su momento señalado que la orden de aprehensión ya no se encontraba vigente, puesto que les habían concedido una suspensión provisional, un amparo. Y obviamente los abogados se chamaquearon a Guillermo Álvarez, porque no sé si notan la cara de sorpresa cuando le señalan que le van a notificar una orden de aprehensión. También es cierto que algunos medios de comunicación hablan de que esto es una simulación, porque hay dos cuestiones para que la gente lo pueda ubicar. Guillermo Álvarez, muy probablemente, sus abogados, su defensa, lo que va a solicitar es que lleve el proceso en libertad con, obviamente, dentro de las medidas cautelares, prisión domiciliaria por el estado avanzado de edad que tiene, toda vez que tiene 79 años. Pero a grosso modo, para que la gente pueda entender, no, él lo que hizo fue defraudar junto con un grupo de funcionarios de Cruz Azul a los cooperativistas. Y obviamente pues estamos hablando de un menoscabo patrimonial de miles de millones de pesos. ¿Y cuál es la intención? Pues obviamente que esos activos sean regresados a los cooperativistas de Cruz Azul, pues que son quienes realmente son los dueños de esos recursos. Qué barbaridad, exactamente, ese es el problema. Y fíjate, querido César, aquí en Sin Censura hemos tenido a muchos de esos cooperativistas que hasta las lágrimas nos cuentan, nos hablan, denuncian este desfalco al que acusan a Billy Álvarez. Y efectivamente, ¿no? Las imágenes son muy claras, lo vemos muy quitado de la pena. Se le había declarado ya como prófugo de la justicia en 2020 y de pronto aparece por ahí en 2022 con un video que aquí en Sin Censura cuestionamos muchísimo en su momento. Ahora, bueno, pues es encontrado en el sur de la Ciudad de México. O sea, lo teníamos en nuestras narices. Hasta ahí lo fue a encontrar la Fiscalía General de la República. Creo que también pues esto habla de esa lentitud con la que ha venido actuando la Fiscalía en casos de tan alto nivel como es el de Billy Álvarez. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas ¿qué nos puedes decir más bien del actor de la Fiscalía General? ¿Crees que más bien se enteraron y consiguieron ir tras él, o hay algún tipo de problemáticas en cuanto a su actuar?
Mira, yo he sido muy crítico de, obviamente, la gestión del fiscal Gertz Manero, como yo lo he señalado públicamente. Yo esperaba que el doctor Gertz hiciera un buen trabajo. Es una persona que conozco personalmente, fue mi maestro, me dio clases, y esperaba, ¿no?, obviamente, una mejor gestión. Parecería que le llegó tarde, ¿no?, la encomienda de ser fiscal general, pero mágicamente, desde que inició el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, hemos visto una actitud completamente distinta por parte del fiscal general, al grado de participar en las reuniones del Gabinete de Seguridad y verlo en algunas de las mañaneras del pueblo, en donde ha salido él abiertamente a interactuar y a explicar qué es lo que ha sucedido con algunas carpetas de investigación. Por supuesto que este era un caso de alto perfil, porque estamos hablando de uno de los empresarios más importantes que hay en este país, o por lo menos él así siempre se manejó, porque la gente ubicaba como si Guillermo Álvarez fuera el dueño de Cruz Azul, cuando él lo único que era el representante de los cooperativistas, que son los trabajadores de Cruz Azul. Hay un hecho que causó mucha molestia, como bien lo mencionabas tú. Todas las personas que entraban y formaban parte del Grupo Cruz Azul, de la cooperativa, pues entraban a esta parte de ser cooperativistas. Y hace algunos años ellos quitaron ese derecho para que las personas que trabajaran en la cooperativa no pudieran ser cooperativistas. De esa forma, pues ellos tenían el control respecto a los votos para las asambleas y pues obviamente pues ellos seguían manteniéndose, ¿no?, dentro de la dirección del equipo. Pero cuando tú ves una situación como esta, mi querido Toño, es nada más por una cuestión de lógica. Resulta que Guillermo Álvarez tuvo la oportunidad de estar escondido más de 4 años y resulta que por más que la Interpol lo estuvo buscando y con la coordinación de diferentes autoridades de varios países, porque incluso las autoridades norteamericanas también estaban involucradas o están involucradas en esta investigación, nadie había podido dar con Guillermo Álvarez. Y curiosamente resulta que estaba en su domicilio particular, muy quitado de la pena, le señalan que hay una notificación y pues él personalmente sale, ¿no? Ve la cara de sorpresa que él da cuando le señalan que esto es una orden de aprehensión y se queda como, ¿cómo que una orden de aprehensión? Porque lo que él tenía conocimiento es que esa orden de aprehensión ya no existía porque le habían concedido una suspensión provisional, que es un amparo, para que quedara sin efectos esa orden de aprehensión. ¿Qué te demuestra esto? O lo traicionaron y lo chamaquearon los abogados, o simple y sencillamente, pues él creyó lo que le estaban diciendo y por eso tan quitado de la pena salió a recibir, si me explico, la documentación. Porque incluso para las personas que hablan que esto fue una entrega pactada, en lo personal, yo creo que si hubiera sido una entrega pactada, él no se presta para que le pongan las esposas. Yo que lo conocí en lo personal, es una persona sumamente con un ego muy alto y que el hecho de que lo vean esposado y salir y expuesto a la opinión pública es un hecho que yo creo en lo personal que él no hubiera querido que se conociera. Pero cuando tú ves una situación así, mi querido Toño, pues significa que alguien, en este caso los abogados, le mienten a Billy Álvarez y alguien dice, oye, pues andan buscando a Guillermo Álvarez, resulta que él está ahí en su casa. Yo no entiendo cuál es la necesidad o el problema para que no lo vayan a detener. Y por eso pudimos ver que van y realizan pues un operativo muy normal en donde llevan incluso a gente del Poder Judicial para notificarle y él sale personalmente entendiendo que es una notificación de otro estilo y no una orden de aprehensión. Sí, hombre, pero mira, la verdad es que es un caso por demás controvertido. Me estoy acordando que en alguna ocasión que estuvimos afuera de Palacio Nacional entrevistando a la gente, de buenas a primeras llegó este cuate supuestamente para entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se hablaba pues obviamente de lo que tú nos dices, César, de estos alcances que tenía, de la cercanía con las élites y las esferas del poder en México, de Billy Álvarez. Yo totalmente de acuerdo contigo. Qué extrañeza, ¿no? Que después de todo este tiempo que lo estuvimos buscando todos, que la cooperativa Cruz Azul se la pasó haciendo denuncias, que hasta tenía una ficha roja en Interpol. Los centavos estaban en su casa, me imagino que es el Pedregal esto, ¿no? Pero ahí en el sur de la Ciudad de México, muy quitado de la pena, y de pronto una gran sorpresa consiguen darle pues crán al alacrán. ¿Qué ves de este caso, César? Sé que pues obviamente es imposible
adivinar el futuro, pero con tu gran experiencia penal, hay precedentes para que este sujeto enfrente las consecuencias de sus actos. Será bueno que de alguna u otra forma se atrase un poco el proceso para que lleguen los nuevos impartidores de justicia, porque ahorita ocurre en momentos en los que la gente en nuestros chats, por ejemplo, queridos, se dicen, ay, pues ¿para qué lo detienen si lo va a liberar la Piña, ¿no? Refiriéndose a la ministra presidenta Norma Piña. ¿Qué opinas de este caso en cuanto ya a lo procesal? Mira, lo que pasa es que a veces las personas confundimos, ¿no? ¿Y a qué me refiero a que a veces confundimos? Independientemente del delito que le están imputando, la ley te contempla, ¿no?, algunos beneficios de las personas que van a ser procesadas. Y aunque yo en lo personal me da gusto el que una persona que le robó a los cooperativistas y que tiene que ver con el equipo de fútbol el cual yo quiero, ¿no?, y que abierta y públicamente siempre he sido aficionado y que siento que ha habido afectaciones por la gestión que realizó en su momento Guillermo Álvarez y la gente cercana a Guillermo Álvarez, la ley les contempla ciertas posibilidades para llevar a cabo el proceso. Aquí queda claro que obviamente, ya que se ha presentado ante el juez federal que emitió la orden de aprehensión, que seguramente ya lo presentaron, existirá una vinculación a proceso. Obviamente es un proceso que todavía tardará algunos días porque él tiene la posibilidad de que sea, ¿no?, durante 72 horas o 144, incluso puede solicitar un término mayor al hablar de delincuencia organizada, pero que obviamente pues, habrá una vinculación a proceso que se determinará que la detención fue legal, pues porque viene derivada de una orden de aprehensión, pero que su defensa me parece que lo que señalará es al juez que él tenga la posibilidad de no encontrarse en prisión preventiva justificada. Si bien es cierto por los delitos que lo están acusando, incluso podría ser prisión preventiva oficiosa al existir delincuencia organizada. Hay ciertas cuestiones de carácter técnico, jurídico, y con todo y que hubo una reforma al artículo 19 constitucional para cuáles son se señalan que son los delitos que tienen que tener prisión preventiva oficiosa, o sea, de oficio, de forma obligatoria. También existe jurisprudencia de la Suprema Corte en el sentido de que cada caso se tiene que analizar de forma personalizada porque existe una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en donde la prisión preventiva oficiosa, o sea, la de oficio, la que es obligatoria, es inconvencional y que viola los derechos humanos. Para no hacerles tanto rollo, porque luego los abogados nos metemos a la parte técnica, yo creo que lo que su defensa lo que va a alegar es que al tener un estado avanzado de salud, que son 79 años, y la ley te contempla que si eres mayor de 75 años tienes derecho a solicitar este beneficio, me parece que incluso manejarán también la parte médica, porque van a señalar que él tiene algunas enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué significa? Pues a lo mejor que tiene azúcar en la sangre, ¿no?, o alguna otra afección que podría ser complicado de manejo y que por lo mismo necesita ciertos cuidados. Entonces, me parece que eso es lo que va a solicitar la defensa. Me parece que el juez tendrá que analizar el caso pormenorizado, dirán que no hay riesgo de fuga, toda vez que fue detenido en su domicilio particular, y solicitarán ciertas medidas para que él pueda llevar el proceso en libertad. Posiblemente el juez las conceda o posiblemente el juez no lo conceda y diga que él tiene que llevar su proceso en prisión preventiva justificada, justificando el por qué tiene que quedarse en prisión. El problema será que muy posiblemente pues, se va a apelar a esa decisión y ver si no hay en este caso, Tribunal Superior, que le concede el beneficio, porque hay que recordar, mi querido Toño, que no hace mucho, hace 2 o 3 meses, a su cuñado, y quien está imputado y detenido por los mismos delitos, Víctor Garcés, le concedieron el beneficio de llevar el proceso en libertad. Incluso recordemos que esto fue un escándalo que tuvo que salir incluso el Poder Judicial a explicar, porque se hicieron señalamientos por parte del gobierno federal, curiosamente en estos casos de alto perfil. Entonces, yo en lo personal creo que eso es lo que veremos en los próximos días. Se va a calificar de legal la detención porque viene derivado de una orden de aprehensión. Me parece que va a haber una vinculación a proceso. Lo importante es ver si él va a llevar el proceso en libertad o lo va a llevar en prisión preventiva. Eso me parece que es lo importante. ¿Por qué? Porque independientemente de que él se defienda y trate de
desvirtuar las imputaciones, en este caso en su contra, pues me parece que el problema es que los mexicanos tienen ya una molestia agravada de forma social, en donde la mayoría de los delincuentes, ¿no?, de alto perfil o de cuello blanco o que tienen capacidades económicas, pueden llevar los procesos en libertad, cuando el grueso de la población en nuestro país tiene que estar preso para poder llevar a cabo un proceso, ¿no? Me parece que eso es lo que veremos en los próximos días. Pero sí se llega a la media, ¿no? Sí sobrepasan los 5 años en la media de la pena más alta sobre la más baja en promedio para que tenga la prisión preventiva. No, es que el problema no es, o sea, obviamente, si nos vamos a lo que nos dice la ley, él tendría que llevar el proceso en prisión. El problema es que, acuérdate que ya la ley te contempla ciertos beneficios si tienes un estado grave de salud o si tienes un estado avanzado de edad. Y me parece que ahí es donde ellos van a alegar que pues, él cumple con estas características, tiene más de 75 años, es una persona con enfermedades crónico-degenerativas por el simple hecho de la edad que tiene y por los antecedentes médicos que se manejan, y es un buen argumento jurídico que el juez tendrá que valorar forzosamente, y que el problema es que hemos visto en los últimos años, Toño, que la mayoría de los criterios del Poder Judicial Federal han sido en el sentido de otorgar estos beneficios, o por lo menos a la mayoría de los personajes de alto perfil que lo han pedido, a todos les han concedido, o a la gran mayoría, salvo Murillo Karam, se les ha concedido a la mayoría de ellos este beneficio de llevar el proceso en libertad. No, y pues yo lo veo íntegro, lo veo completito. Ahora que lo detienen, pues se le ve re bien, ¿no? Todos se enferman cuando ya los detienen, mi querido Toño, todos. Recordemos el Bester Gordillo, recuerda que ella tenía enfermedades casi terminales y nada más y salió y mágicamente se compuso, ¿no? Entonces ese es el problema que hemos visto en nuestro país. Un Juan Collado que también le concedieron este beneficio, y así podríamos hablar de varios casos como este. Casos en los que desafortunadamente, debido a lo muy corrupto de nuestro poder judicial, bueno, pues los malvados se han salido con la suya. Ya para cerrar, si tienes tiempo, todavía de una preguntita más. Claro que sí, adelante, Toño. Ya para cerrar, hoy en la mañanera la doctora Claudia Sheinbaum hizo una declaración muy fuerte, muy fuerte. Dijo que, pues, denunció, de hecho, que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, sigue utilizando el espacio que tiene como ministra presidenta para evitar que se lleve a cabo la elección judicial, y que han estado, querido César, querido público consentidor, llevando a cabo ella y sus compinches en la Suprema Corte, pues una serie de acciones para negarse a implementar precisamente la reforma judicial, como negarse a regresar la lana de los fideicomisos, el interrumpir los trabajos de selección de candidatos, y esto que me parece una infamia, querido César, que han querido reducir los ingresos y beneficios de los propios trabajadores del Poder Judicial para que los juzgadores en lo general no se queden sin sus prestaciones. O sea, esta no me la sabía y está cabrón, ¿no? O sea, resulta que, fíjese, se consigue la reforma judicial con la que se reducen la serie de beneficios y privilegios que tenían los impartidores de justicia, más no los trabajadores del Poder Judicial, y nos salen con la chistosada después de que ellos mismos, los impartidores de justicia, encabezados por la Suprema Corte, le están quitando sus privilegios de los trabajadores, sus ingresos, para que ellos no se queden sin sus privilegios. ¿Qué opinas de todo esto, querido César? Mira, bien lo señalas, Toño, para que la gente tenga un antecedente. El presupuesto se realiza de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de los poderes. Y obviamente el gobierno federal analiza, ¿no? En este caso, la Secretaría de Hacienda analiza y dice, ok, tú me estás pidiendo 10 pesos y me doy cuenta que tú necesitas 10 pesos, te doy 10 pesos. Pero a lo mejor puede llegar un poder y decir, yo necesito 10 pesos, si hace el análisis le dicen, no, es que de lo que tú me estás pidiendo 10 pesos, realmente tienen que ser 8 pesos. ¿A qué es lo que viene aquí? Hay que recordar que la Constitución dice que ningún funcionario público puede ganar más que la presidenta de la República. Lo que se hace es que se tabula para que todos los magistrados, los jueces y los ministros ganen de acorde a lo que dice la ley.
Y ahí es donde ellos, en vez de entrar en el tabulador y decir nosotros estamos copados a ganar lo que gana la presidenta de la República, hay que recordar que hay algunos otros beneficios a lo mejor que se dan por parte del Poder Judicial, que eso se siguen contemplando. En vez de bajarse el sueldo, ellos lo que dicen es, bueno, pues como nos dieron menos dinero, pues entonces nosotros vamos en contra de la base trabajadora. Pues no, porque tú tienes que ganar tabulado hasta un máximo de sueldo y tú no puedes decir que te vas a seguir pagando lo mismo, pero le vas a bajar a los empleados de base, ¿no? Para tú seguirte pagando lo mismo. Ese es uno de los graves problemas que pasa, o de todos estos beneficios que se dan y que ya no están contemplados. ¿Por qué? Por el hecho de que se te van a asignar, por ejemplo, personal de seguridad a los ministros por familiares de forma directa y hasta indirecta, en donde se les podían llegar a dar hasta 30 o 40 escoltas del Poder Judicial para que los cuiden. Pues no, obviamente, pues nada más eres tú y tu familia directa la que pudieras estar en riesgo, ¿no? Algunos casos de algunos jueces o magistrados que lo necesitan y su familia directa, pero no algunos ministros que hasta familiares en quinta generación, pues te resulta que les terminan dando choferes y escoltas, pues obviamente no tiene razón de ser. Y las suspensiones, ¿no? En Michoacán y en Zapopan, en donde incluso van en contra, ¿no? Del proceso de la reforma judicial en cuanto al comité de evaluación, y lo que hacen es tratar de polarizar, mi querido Toño, porque lo que quieren es convertirse o venderse como si fueran víctimas. Por eso lo que hace Presidencia de la República es hablar con el comité del Poder Legislativo, ¿no? Para decirles, oye, tenemos este problema, hay más de 2,000 aspirantes que se registraron dentro del Poder Judicial, ¿tendrías tú la capacidad de entrevistarlos para que puedan tener la oportunidad de ir, en dado caso, a una elección si son ya designados o terminan siendo reconocidos ya como candidatos oficiales a algún puesto dentro del Poder Judicial? Y obviamente, pues son situaciones que la gente no sabe de forma directa, pero que ellos siguen tratando de polarizar el proceso judicial, tratando de buscar forzosamente que no se lleve a cabo. Y esto, por supuesto, pues es con un interés mezquino. ¿Por qué? Porque se sabe y se entiende que la gente o la mayoría de los ministros y la mayoría de los magistrados, no tanto los jueces, pero sí la mayoría de los ministros y de los magistrados, pues no quieren perder todos estos privilegios. ¿Y por qué digo no la gran mayoría de los jueces? Porque sí hay una diferencia sustancial entre lo que gana un juez, lo que gana un magistrado y lo que gana un ministro. Entonces el juez, a lo mejor el tabulador le llega y dice, bueno, pues a lo mejor no es tanto lo que tengo que bajar en la percepción de ingresos, pero lo que son magistrados y ministros y toda esta pérdida, en lugar de ellos aceptarla, ellos dicen, no, todos mis beneficios siguen, mi sueldo sigue, pero a quien le voy a descontar es a la base de trabajadores. Por eso existe este descontento, porque lo que quieren ellos es que la base de trabajadores del Poder Judicial salga a manifestarse o realice una huelga. Hay que recordar los conceptos, mi querido Toño. Si es un paro, es el patrón quien está haciendo un paro de labores. Si hay una huelga, son los trabajadores por medio del sindicato que no están de acuerdo y dicen, nos vamos a huelga. Lo que hicieron en su momento a la Suprema Corte de Justicia, recordemos que llamaron una suspensión de labores para no caer en ninguno de estos dos supuestos jurídicos. Pues ahora lo que quieren es alimentar la molestia de la base trabajadora, señalando que es el gobierno federal quien les está quitando, ¿no? Beneficios y quienes les está bajando el sueldo, cuando el gobierno federal no es quien está bajando el sueldo, sino que es el mismo Poder Judicial quien, en vez de distribuir como les otorgaron el presupuesto, ellos quieren seguirse pagando los mismos sueldos, siguiendo teniendo los mismos beneficios, pero como obviamente el dinero no alcanza, y no alcanza por simple lógica, porque las matemáticas son muy sencillas, 2 y 2 son 4, ¿no? Y 2 más son 6, ellos lo que quieren es, no, ¿sabes qué? Nosotros lo que queremos es seguir con nuestros beneficios, porque somos los que mandamos, los que estamos arriba, y que sean la base trabajadora para generar este tipo de reacciones. No, y de verdad, es una injusticia, marca llorarás, ¿eh? Pero bueno, ya se van y espero yo en algún momento poder decir que sustituyó a la ministra Piña un buen amigo y un gran abogado, como lo es César Gutiérrez Priego. ¿O no es así, querido Vicente Serrano? Déjame incluir en esta conversación a mi otro amigo, compañero Vicente Serrano, con quien nos enlazamos hasta Sonora, tierra consentida. Querido Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo con mucho gusto y saludo a nuestro hermano, el abogado César Gutiérrez
Priego, estaba escuchando el análisis del caso de Billy Álvarez, al que lo chamaquearon, al chamaqueado Billy Álvarez. Oye, mi querido César, también pensaba mucho en ti. Hoy que la presidenta encabezó la conferencia de prensa mañanera, la mañanera del pueblo en Acapulco, en las Fuerzas Armadas, porque tú te has dado la tarea de hablar de temas que en otros lados no se atreven, no les interesa o no les conviene porque, como digo yo, no van a morder la mano que les da de tragar. El reconocimiento a lo que está haciendo en sus primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por el tema Acapulco, mucho tiene que ver con la labor que han hecho también las Fuerzas Armadas, los elementos de las Fuerzas Armadas, desde dar agua hasta la reconstrucción, obviamente la vigilancia en Acapulco. Han criticado mucho al ingeniero Carlos Slim por aplaudir, reconocer y hasta felicitar a la presidenta por poner de pie a Acapulco. Pero a eso súmale los decomisos, las labores. Veía que subías un decomiso importante de la Marina en las aguas mexicanas, un decomiso de droga. Y bueno, avanzamos en tiempos en que Marco Rubio dice que va a privilegiar o prefiere la cooperación, la coordinación con la autoridad mexicana y no necesariamente la invasión, la acción militar estadounidense en nuestro país. Por cierto, quedan exhibidos esos que dicen no a la militarización, pero a los Estados Unidos sí, apá. Mi querido César, te mando un abrazo. El problema es que incluso para eso son clasistas, mi querido Vicente. Lo que ellos quieren es no militares, pero no militares mexicanos. Ellos quieren militares güeritos de ojo verde para que vengan a hacer lo que quieran. Y mira, me parece que el reconocimiento que se le ha dado a las Fuerzas Armadas no puede ser pichicatearles, ¿no? El trabajo que han estado haciendo. Hemos visto que se implementó el plan DN3E y el plan Marina. Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, lo que hacen es salen y apoyan a la población civil. Eso lo hemos visto en poco más de 50 años en nuestro país. La diferencia de lo que nosotros estamos viendo aquí es que los resultados palpables que se llegan a dar y que la gente, en este caso la sociedad, el pueblo, lo ve, pues obviamente son agradecidos por la misma gente. Hay que entender que estos primeros 100 días son la muestra de lo que puede ser el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum y no podemos regatear que se está haciendo el trabajo. Por supuesto que falta mucho por hacer, pues estamos hablando de un país que durante 90 años vivió realmente una dictadura, ¿no? Legal, en donde se hacían lo que querían y que a lo mejor en los primeros años tocó un PRI que pues sí era un poco más de ideas de izquierda y que creó grandes instituciones, pero que llegaron los tecnócratas y se quisieron acabar el país en conjunto con el PAN y ahí se crea el PRIAN, ¿no? En donde pues hacían la simulación de obras, hacían la simulación de incluso operativos o de estrategias de seguridad y pues ya pudimos ver, ¿no? La realidad es que dijeron que iban a hacer una refinería y resulta que nada más era una barda que costó miles de millones de pesos. No, César. Ahora nos enteramos que no les alcanzó el tiempo, mi querido Vicente. César, ¿no? agradezcámosle a Felipe Calderón por dejarnos el terreno parejito y con una ingeniería de punta logró aplanarnos bien ahí. Pero fíjate, ese es el cinismo que yo digo, a ver, yo podría entender, y siempre lo he dicho, ¿no? Hay incluso opositores que a lo mejor son un poco más conscientes y que ves que también hacen señalamientos, aunque sea de forma un poco más disimulada, pero que salgan a tratar de justificar a Felipe Calderón cuando Genaro García Luna, quien era el encargado y el todopoderoso de la estrategia de seguridad en este país, ya está condenado y sentenciado en una prisión en los Estados Unidos por ser un narcotraficante que lo que hacía era simular que trabajaba para formar parte de un grupo criminal. Pues con todo respeto, salir todavía a tratar y defender eso, no lo entiendo en ninguna parte del mundo, Vicente. Pero el trabajo que hemos estado viendo y que existe un regateo,
también es porque tú sabes que todos los años existen elecciones en nuestro país, todos los años. Nuestro sistema está creado para que todos los años haya diferentes tipos de elecciones, ya sea estatales, municipales, ¿no? Cada 3 años hay federales, ¿no? El próximo año viene también, bueno, no el próximo año, este año viene la elección también de ministros, magistrados y jueces y juezas. Y obviamente, pues busca o tiene un impacto importante en lo que la gente, en esa intención de voto, puede llegar a ejercer. Cuando tú escuchas que la doctora Claudia Sheinbaum tiene entre el 78 y 80% de aceptación, eso lo que te demuestra es que de acuerdo a las últimas elecciones que hubo en el país, por lo menos la mitad de las personas que no votaron por ella ya están de acuerdo con la doctora Claudia Sheinbaum respecto al trabajo que ha estado realizando. Y eso es sumamente preocupante para los partidos políticos de oposición en nuestro país que están a punto de desaparecer, como el PRI y el PAN, y que incluso sabemos que muy seguramente no van a ir nuevamente en coalición porque se dieron cuenta que los resultados fueron nefastos. El problema es que si van separados, lo que podría suceder es que a lo mejor en 3 años el PRI tienda a desaparecer o desaparezca, y a lo mejor en 6 años ya no sepamos ni siquiera de qué era el PAN o que ya no exista como partido político. Estos ataques, si tuvieran algún fundamento, pues nosotros podríamos entender, pero cuando tratas de magnificar un hecho aislado con todo el trabajo que se está generando, pues me parece que trae una clara ideología política. Tú lo acabas de decir. Hablan de no a la militarización, con las armas no se arreglan las cosas, no puede ser posible, pero de repente llegan y aplauden e incluso sacan de contexto las declaraciones de Marco Rubio en esta comparecencia que hizo ante el Congreso de los Estados Unidos, en donde dicen, Trump va a utilizar a los militares contra los carteles mexicanos. Y yo que tuve la oportunidad de escucharla, no vía redes sociales, pues yo escuché cuando él claramente dice, es una de las posibilidades que tiene el presidente, pero pues nosotros preferimos trabajar de forma coordinada con nuestro socio, que es el gobierno mexicano y que es nuestro aliado. Pero voy más allá. Lo que pasa es que legalmente no se crean que es una decisión que puede tomar el presidente de los Estados Unidos de forma unilateral por medio de una orden ejecutiva, que en México sería un decreto. No funciona así. Tiene que ser por medio del Departamento de Justicia y el Congreso quienes primero señalen y determinen que los grupos criminales mexicanos son asociaciones terroristas, ¿no? Y segundo, acuérdate que para poder hacer uso del ejército de los Estados Unidos, tiene que ser en coordinación con el gobierno supuestamente que auspicia a esos grupos criminales. Entonces, me parece que ha sido ir creando una retórica. Tampoco se ha dicho que ya se solucionaron todos los problemas del país en estos 100 días y tampoco se ha dicho que México ya es un Edén para vivir y que no pasa absolutamente nada. Por supuesto que no, pero por lo menos sí estamos viendo el trabajo que está llevando a cabo, la coordinación que existe entre las diferentes dependencias del país, ver comunicados conjuntos de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, a mí me gusta y me llama la atención porque nunca me había tocado verlos, porque cada uno trabajaba por su lado. Y cuando tú ves que México ni se convirtió en Venezuela en el sexenio del presidente López Obrador, ni nos convertimos en una dictadura, que seguimos siendo una de las economías más fuertes a nivel mundial, que no hubo la devaluación que decían que el peso iba a costar 35, el dólar iba a costar 35 pesos. Cuando ves todas estas narrativas y tú lo contrastas con lo que pasaba antes, que era que a los medios de comunicación, a los intelectuales, ¿no? De nómina, a los comentócratas, pues obviamente llegaban y les repartían su chayote, pues esa es la molestia que les ha generado, pues porque ellos se creían dueños del país. Entonces empezamos a escuchar estas narrativas. Y luego con los intereses que estamos viendo de pues una de las grandes potencias económicas y militares del mundo, ¿no? Que como los Estados Unidos, que en los últimos años ha visto su economía mermar, que viene para abajo, que no han tomado buenas decisiones, pues te das cuenta que una persona como Donald Trump, y para todos aquellos que siempre dicen las energías limpias, ya no conviene invertir en petróleo y bla, 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 pues todo va encaminado a que lo que buscan es seguir teniendo control del comercio y de los recursos naturales. Por eso van sobre Groenlandia, por eso van sobre México, por eso hablan del canal de Panamá. ¿Por qué? Porque durante muchos años nos vendieron, no hombre, las energías fósiles ya no sirven. ¿Para qué quieres tú tener petróleo? ¿Para qué quieres tener gas? Entonces por eso salieron con la idea de
Por eso quisieron desaparecer Pemex y vendérselo a particulares. Por eso quisieron que la CFE creara la generación de energía, pero que fueran empresas privadas las que les vendieran más barato de lo que le costaba a CFE la creación de energías, pero que ellos la vendieran mucho más caro que la CFE para volverse multimillonarios, ¿no? Me parece que Ángel Banderas lo dijo en alguna ocasión, lo dijo muy bien. México, país productor de petróleo y de gas, resulta que le compra miles de millones a España, que no produce ni petróleo ni gas. A ese grado, ¿no?, de incongruencia llegado. Entonces, pues me parece que estamos viendo estos saltos, mi querido Vicente, esta molestia. Y pues cuando tú ves instituciones como el Ejército, como la Marina, que son la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, que son queridos por la gente, que se ve el trabajo, pues es atácalos, ¿no? ¿Por qué? Porque si los atacas, lo que haces es bajar de alguna forma la aceptación y la popularidad de la presidenta de México, porque te vienen elecciones. Hay 2 estados que va a haber elecciones, tú lo sabes. Imagínate, si pierden nuevamente en esos estados, pues van a tender a desaparecer. ¿Y de qué van a vivir estos pobres políticos que no saben hacer otra cosa? Sí, sí está muy cabrona la situación, mi querido César. Tú sabes que se te quiere y y gratis, que se te admira, que se te respeta, pero sobre todo que se te aprecia, amigo. Y precisamente rumbo al proceso de selección de jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados, magistradas, tú nos ayudarás a analizar, entender todo este proceso y en algún momento pues nos dirás en qué va, no solamente en tu caso particular, sino entre los amigos que tenemos y cuyos nombres se están manejando. Hace unos días comí con el doctor Isaac de Paz González, le mando un abrazo. Y mi querido César, no sé con qué te quieras despedir en esta oportunidad, pero yo sí quiero decirle a la gente de Sin Censura que agradecemos mucho que siempre estés al pendiente de las llamadas de Ceci y que estés aquí siempre listo para dejar tus comentarios y tus opiniones para esta audiencia que tanto te respeta y te quiere también. Pues al contrario, Vicente, tú sabes que el cariño y la amistad es mutua. Obviamente la gente que nos ve y nos escucha por Sin Censura siempre es grato y les agradezco todas las muestras de cariño que han tenido. Te pido el favor que me saludes a tus tías, ¿no? Ahorita que te estaba viendo me remonté a hace algunos meses que anduvimos por allá en Sonora para el desayuno con el cafecito recién hecho. La que está sentida porque dice que no le has hablado ni le has mandado felicitaciones es doña Mina, que hoy cumple años, mi mamá. Ah, pues créeme que en un rato le vamos a marcar, vamos a contar las mañanitas, pero las mañanitas originales con Pedro Infante, mi querido amigo, ¿no? Yo pensé que las de Andrés Manuel, como las que nos pone don David. Sí, pero fíjate, la verdad es que incluso lo comento aquí como exclusiva con ustedes, yo me llegó en la noche el correo electrónico del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que es por medio del poder que yo me inscribí. El día de mañana, a las 9:40 de la mañana, tendré cita con el Comité de Evaluación para continuar con el proceso de ser aspirante a candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente, pues les estaremos informando qué es lo que hay, cómo nos va, ¿no? Pero, pues, siempre con la ilusión y la intención de poder hacer algo que beneficie a nuestro país, Vicente. Me parece que cada quien lo hace desde su trinchera. La mía, que es el aspecto jurídico, obviamente, pues me parece que aspirar a tener uno de los cargos más importantes en la impartición de justicia en nuestro país, pues es un honor y un privilegio y me gustaría seguir, ¿no? con este proceso. Pero, pues mañana... A ver, César, me estás diciendo que te llegó la entrevista, pues, con el Comité de Selección del Poder Legislativo anoche y que tienes la entrevista, como se le ha hecho a todos los aspirantes, mañana. Así es. Es más o menos entre 24 y 48 horas antes te avisan y también tiene que ver más o menos por la forma y el número en donde nos registramos. Entonces, obviamente, el comité de evaluación me manda un correo, yo acuso de recibo el correo y se me da una cita para que yo me presente. Obviamente, pues hay que llegar temprano, ¿no? Hay que estar ahí y pues más o menos el tiempo que tarde el comité de evaluación para interactuar con nosotros,
y ellos poder hacer su análisis para ver si cumplimos con estos requerimientos que nos pide la misma convocatoria y la idoneidad que se podría tener, ¿no? Para ostentar un cargo como el de ministro. Pues qué buena noticia, mi querido César. Hace unos días también celebrábamos que había sido entrevistado Isaac de Paz González, a quien le mandamos, te digo, un abrazo hasta la fronteriza Baja California, allá en Tijuana. Y a días te llega a ti también la oportunidad de presentarte frente a los miembros del Comité Evaluador del Poder Legislativo en esta búsqueda por formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues esta noticia no le va a caer muy bien a tus odiadores, que son muchos, algunos por asociación, por los amigos que tienes como tu servidor, pero bueno, había muchos que le apostaban a que te iban a bajar a la buena o a la mala del proceso. Pues el proceso sigue y mañana se entrevista con los miembros del comité nuestro querido amigo César Gutiérrez Frío. Qué buena noticia, César. Así es, Vicente. La verdad es que, mira, tú sabes que de repente tenemos que ser un poco cautos, ¿no? Con la información. Hubo algunas personas que incluso hicieron el señalamiento de que me bajaron o que ya me habían bajado del proceso. Y todo tiene que ver también por el hecho de que hay que recordar que hay un grupo, ¿no? Opositor a la reforma, ¿no? Y en este caso a la elección de miembros del Poder Judicial, que lo que buscan es tratar de hacer señalamientos de que hay actos anticipados de campaña. Entonces, por lo mismo, pues, he sido cauto, ¿no? Respecto a la información. Lo que yo dije es continúo dentro del proceso, me llega la confirmación de la cita y pues, obviamente asistiremos, pues obviamente con toda la buena voluntad del mundo, sabiendo que hasta ahorita para mí el proceso ha sido como a los demás aspirantes, ¿no? Cumples con los requisitos que te solicitan y sigues dentro del proceso, entendiendo que llegará un momento en que aquellas personas que se consideran por medio del comité de evaluación que tienen la oportunidad o las capacidades que se buscan para ser candidatos a cada uno de estos puestos, en mi caso ministro, como cada comité lo que presenta es 3 candidatos para cada uno de los puestos que se va a aspirar, en el caso, por ejemplo, del Poder Legislativo, pues serán 27 candidatos a ministros, serán 15 mujeres y 12 hombres, forzosamente por el número, ¿no? de aspirantes que tengan esa oportunidad, pues llegará un momento en que será por medio de la insaculación, lo que se conoce comúnmente como tómbola. ¿Para qué? Pues para poder cumplir con el requisito constitucional de que cada uno de los poderes presente 3 opciones para cada uno de los puestos. En el caso de ministras y ministros, pues serán 81 personas las que aparecerán en la boleta y la gente tendrá la posibilidad de votar por 9 de esos perfiles, 5 mujeres y 4 hombres, ¿no? Entonces, pues aspiramos, mi querido Vicente, esperando, ¿no? El que se pueda dar la posibilidad y de seguir con este proceso. ¿Para qué? Pues para aspirar a ser candidatos a ministros de la Corte. Pues qué bofetada con guante blanco también, que nos anuncies que mañana te presentarás ante los miembros del Comité Evaluador del Poder Legislativo en momentos en que en el Poder Judicial, muy democráticos, le están cerrando esta posibilidad a quienes habían dicho, habían levantado la mano, ¿no? A sus candidatos. Y es lo que yo te decía. ¿Cómo es posible que ellos mismos, sabiendo que no proceden los amparos ya constitucionalmente para la reforma judicial o en contra de la reforma judicial o cualquiera de los aspectos que tengan que ver, tratan de utilizar algunas lagunas o partes técnicas para tratar de buscar suspensiones? Porque ellos lo que quieren es desacreditar el proceso. Por eso me parece que correctamente la presidenta de México dice, bueno, pues estamos hablando también con el Comité del Poder Legislativo para que ellos puedan tener la oportunidad de que se realicen las entrevistas y entonces poder continuar con el proceso y que no se vean afectados su derecho legítimo o su interés legítimo de poder participar. Pero así de perverso es el poder, mi querido Vicente, tú lo sabes, y como bien lo dices tú, habrá perfiles como el del doctor Isaac de Paz o como el de tu servidor que no les gusten y que forzosamente buscarán, ¿no? Bajarnos por las buenas o por las malas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es pues, continuar con el proceso para tener la oportunidad de llegar a ser candidatos, ¿no? Claro que sí, pues mi querido César, todo el éxito, sé que tu capacidad, tu seriedad,
con la que has seguido este proceso te llevará a hacer un excelente papel y nosotros desde aquí solamente te podemos decir, te queremos, te admiramos, te respetamos y pues la mejor vibra para mañana. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia para que te siga, para que te lea, para que te escuche en los diferentes espacios en los que participas? Veo que cada vez son más los medios que buscan y eso es muy bueno. Me emociona mucho ver a todos, ¿no? Desde Radio Fórmula hasta MBS, todos te andan buscando porque eso quiere decir que respetan también tu opinión, que generosamente compartes aquí en Sin Censura y obviamente que te lean, que te apoyen en tus trincheras, querido César. Claro que sí, Vicente. Hay que recordar que yo tengo un grave problema, ¿no? Para mí la amistad y la lealtad es uno de las cualidades más importantes que debe tener un ser humano y yo jamás he dejado de reconocer que Sin Censura es mi casa, que siempre he tenido la oportunidad de hablar y decir lo que yo quiera, que Vicente Serrano es mi amigo, ¿no? Con todo y que a veces me dan ganas de darle unos zapes y apretar el pescuezo porque no hace caso a las indicaciones jurídicas que le hace, ¿no? Pero... Cálmate que vas a resucitar al Gomis de donde ande, cabrón. No, pero a ver, hay que acordarnos de algo. Uno, la vida, los amigos es como cuando te enamoras. No buscas tener amigos, simplemente se da. Y si tienes la dicha de llegar a tener un amigo, pues obviamente es una de esas dichas que pocas personas, seres humanos, tienen. Entonces yo agradezco mucho porque aparte me doy cuenta de las muestras de cariño de la gente que me ven sin censura y que cuando tengo la oportunidad de convivir con ellos en la calle o de encontrarlos en algún lugar, las muestras de cariño que me dan, eso no lo puedes pagar con nada, Vicente, y yo le agradezco mucho. Y porque aparte nunca ha habido una línea editorial, yo siempre he podido hablar y decir lo que yo quiera sin ninguna restricción y eso siempre se va a agradecer. Y pues obviamente invito a la gente para que me siga en mis redes sociales, la que yo manejo personalmente es X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim, a que lean mis columnas en La Silla Rota todos los martes, los jueves mi videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, y obviamente pues, las mesas, ¿no?, de seguridad como las que tenemos todos los martes en Sin Censura, con dos grandes maestros como Paco y Pepe, ¿no? Paco Cruz y Pepe Reveles, que son realmente una eminencia en los temas y que de repente se pone calientita la mesa porque no coincidimos en algunos puntos, pero que siempre todos bien informados. Y obviamente, pues un abrazo para ti, mi querido Vicente, todas las personas que nos ven, para Toño y para la producción, ¿no? A la querida Ceci, siempre agradecido con todas las muestras de cariño y atenciones que tienen conmigo. Pues mi querido César, éxito mañana, estamos al pendiente. Y si todo sale bien, estaremos celebrando y echándote porras desde aquí, desde esta que es tu casa. Te mando un abrazo, César. Otro de vuelta, mi querido Vicente, hasta luego. Sale el querido César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura. Permítame decirle que las palabras de amigos como César son tanques de oxígeno y apapachos al alma. Y voy a